Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy les quiero compartir algunos consejos sobre los cuidados de los helechos. Son muy fáciles de cuidar, pero en muchas ocasiones sí se nos dificulta un poco en cuestiones de riego, la temperatura en la que deben estar estas plantas, la humedad. Entonces son factores que hay que tener en cuenta y que son fundamentales para un buen desarrollo de estas plantas. Bueno, en mi corta experiencia con los helechos se me han dado muy bien. He aprendido muy bien a interpretar qué cuidados necesitan. Entonces quise el día de hoy compartirles algunos consejos, y también porque hice un pequeño recorrido en la zona donde me encuentro. Gracias a la humedad y a la temperatura de ambiente en la cual nos encontramos, es muy común encontrar una gran variedad de estos helechos. Bueno, pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejarme un me gusta, un comentario. Y ahora sí, bienvenidos. Bueno, la ubicación. Como son plantas, como ya sabemos que son plantas que no florecen, entonces no necesitan de sol directo. Por lo tanto, su ubicación ideal es la sombra, completamente sombra, que no reciba sol si es posible. Además, en su medio ambiente o en su medio natural, estas plantas se desarrollan principalmente en los sotobosques, donde no reciben sol directo. Entonces, desde ahí debemos entender cuál es su ambiente ideal para que nosotros lo podamos replicar en nuestras casas o en nuestros jardines, dándole esas condiciones originarias de estas plantas. En este caso, la ubicación sería la sombra. La temperatura y la humedad son dos factores muy importantes a tener en cuenta con estas plantas. Por ejemplo, estas plantas no resisten los ambientes muy secos. Debemos de darle esas condiciones que ellos necesitan para que se desarrollen muy bien. Ya les voy a mencionar dos opciones que las pueden aplicar tanto para la humedad como para la temperatura. La temperatura ideal para estas plantas está entre los 15 y los 30 grados centígrados. Si es mayor a los 30 grados, sí se va a dificultar un poquito más esos cuidados, pero igual no va a ser imposible y sí vamos a lograr tener unas plantas muy bonitas. Entonces, ¿qué hacer si los ambientes son muy secos y si son muy cálidos? Podemos aplicar estas dos opciones. La primera es pulverizar las hojas de los helechos constantemente o una vez en semana o las veces que ustedes consideren necesario. De esta manera estamos replicando esa humedad de su medio natural en el lugar que actualmente se encuentra. Otra opción para replicar la humedad es colocar en un recipiente piedras y colocar agua y no colocar directamente la maceta directamente en el recipiente que contiene agua. ¿Por qué? Porque vamos a incentivar el encharcamiento del sustrato y por ende vamos a podrir o va a morir la planta. Entonces, no es conveniente que esté directamente en contacto el sustrato con el agua. Entonces, lo que podemos hacer es colocar el recipiente con piedras, agua, y así se va a ir evaporando el agua y le va a dar esa humedad necesaria para un desarrollo adecuado. Otro factor importante, el riego. Los helechos, como les acabo de mencionar, requieren un ambiente húmedo, por lo tanto también un sustrato húmedo, pero no encharcado. No soportan los sustratos encharcados. Entonces, cuando nosotros vayamos a colocar una planta a una nueva maceta, supervisar que primero que todo que la maceta tenga un buen sistema de drenaje. Cada vez que vayamos a regar, observar que el sustrato no esté completamente seco, pero sí que estemos seguros que no está encharcado. Si aún no tenemos la experiencia suficiente con el riego de los helechos, lo podemos hacer con ayuda de un palito y supervisar si el sustrato, más que todo el que se encuentra en la parte inferior, está completamente
no está encharcado, entonces ahí sí podemos regar. Hay muchas condiciones que determinan cada cuánto regar: temperatura, humedad, clima, sustrato. Ese aspecto ya lo determinamos personalmente, pero sí, como les menciono, lo podemos hacer con ayuda de un palito, supervisando que el sustrato no esté encharcado para poder regar. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración que sé que muchas personas me han preguntado, y es de qué país soy. Soy de Colombia, y la humedad y la temperatura. La humedad oscila en la zona donde me encuentro entre 75-90% la humedad, y la temperatura oscila también entre los 15 y 24 grados centígrados. Entonces es un factor muy importante que determina qué plantas tener según estas condiciones que les acabo de mencionar. Otro factor importante es el sustrato. Estas plantas no requieren un sustrato muy preparado, o sea, me refiero a que tenga muchos elementos. Personalmente utilizo 3 materiales para preparar el sustrato de estas plantas. Bueno, la tierra negra o tierra de jardín, que es la base, un elemento para drenar. En lo personal utilizo palitos en descomposición, o a veces utilizo carbón, pero ustedes pueden utilizar perlita, vermiculita, también carbón si es asequible para ustedes. Un elemento, como les he mencionado, un elemento de un tamaño mayor a la tierra de jardín para mejorar el drenaje del sustrato. Y como tercer elemento, un abono orgánico. En lo personal no recurro a los abonos que frecuentemente utilizo, que es la bovinaza, gallinaza, no las utilizo. Lo que utilizo es hojas en descomposición o materia vegetal. Entonces con estos tres elementos preparo el sustrato. Bueno, también hacer una recomendación, que dependiendo de los materiales que nosotros utilicemos para preparar el sustrato, depende la frecuencia de riego que nosotros tengamos con estas plantas. Entonces hay materiales que retienen mucho más la humedad que otros, entonces por eso no les digo los helechos se los riega cada 3 días, porque no todos utilizamos los mismos materiales para preparar el sustrato, no todos tenemos las mismas condiciones de humedad y temperatura. Entonces el riego es una cuestión más de ir probando, ir verificando el sustrato, y ya ese factor lo determinamos nosotros personalmente. Fertilización. Como son plantas que no florecen, entonces no necesitan abonos que contengan un alto porcentaje de fósforo y de potasio, sino que por el contrario, como son plantas que se caracterizan por sus hojas, por el verde de sus hojas, entonces debemos aplicar abonos que sean ricos en nitrógeno. Pueden ser abonos orgánicos que contengan un alto porcentaje de nitrógeno, o abonos orgánicos que les va muy bien con las hojas en descomposición, que las podemos colocar alrededor de la planta y les va muy bien. Lo podemos utilizar como un método de fertilización, y tampoco es necesario abonar con mucha frecuencia. Lo podemos hacer una vez o 2 veces por año, entonces no necesariamente debemos estar abonando constantemente. Otro factor a tener en cuenta es la reproducción o la multiplicación de estas plantas. Las podemos reproducir mediante división de mata, que es el método que por lo general nosotros aplicamos, o por esporas, ya que, bueno, por esporas sí es un poco más complicado, requiere mucho más de tiempo, porque tardan entre 2 a 3 meses en germinar estas pequeñas plántulas. Entonces es un poco más complicado, pero si logramos con éxito la reproducción por medio de esporas, vamos a tener un número mayor de plantas, de nuevas plantas, a que si lo hiciéramos por división de mata. Y por último tenemos lo que son las plagas y las enfermedades que se presentan en estas plantas. Bueno, la cochinilla es una plaga que siempre está frecuentando, rondando los helechos. También la cochinilla algodonosa, vale hacer la mención para que lo tengan presente, que también se presentan en los helechos estas plagas, que son los nematodos. Y las enfermedades
que se presentan con mucha frecuencia en los helechos. Bueno, las hojas que se caen, esto lo podemos evitar regulando los riegos. Las hojas de los helechos se tornan de un color claro o decoloridas. Esto se debe al exceso de sol. Ya les voy a hacer una comparación de cuál es una planta que está en exceso de sol y una planta que está ubicada en un lugar adecuado. Entonces les voy a hacer una comparación porque sí tengo el ejemplo para que lo puedan mirar. Bueno, estas son las dos plantas que les quería mostrar, que ya les había mencionado. Esta está completamente a la sombra, tiene un color verde más intenso y sus hojas están muy sanas, como pueden darse cuenta. En cambio, esta que está acá, el color de sus hojas es mucho más claro que esta de acá. Son plantas de la misma especie para que lo tengan en cuenta también, y si se ha visto afectada porque recibe un poco más de sol. Y otra enfermedad que podemos notar en los helechos es que sus hojas se tornan arrugadas. Esto se debe a que las temperaturas son muy bajas. Entonces, estos son los factores que debemos de tener en cuenta para los cuidados de los helechos. Espero y les sea de mucha ayuda y los pueda orientar un poquito sobre cada uno de estos temas y los puedan aplicar en sus jardines. Les agradezco muchísimo nuevamente por estar aquí, por llegar hasta el final de este video. Les agradezco mucho por su apoyo, por todos sus mensajes. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejarme un me gusta, un comentario. Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios, de todas sus inquietudes. Y finalmente, gracias por estar aquí.